tarjeta que se les dio en la puerta al inicio representa los 50 países que ahorita están en persecución, ¿sí? Por ser cristianos. Cada uno recibió un país diferente o recibió una que es meramente de los no alcanzados, es decir, comunidades que todavía no han escuchado del evangelio. Entonces, quiero que tomemos un tiempo de oración por nuestros misioneros, Warby, Débora, su familia, por Diego, Tabea, por la iglesia perseguida también y por aquellos que todavía no han escuchado el evangelio. Así que le he pedido al cuerpo pastoral que me ayuden orando por estos 3 sectores, y a ustedes también, el país que le tocó. Ore por ese país, ore por esos cristianos que ahorita están siendo asesinados, están siendo perseguidos, o por aquellos que todavía no han tenido el privilegio de escuchar de Jesús. Que Gerardo ore por, ¿qué quieres ponerle que ore? Por nuestros misioneros. Muy bien. Misiones no es el llamado de una persona, es de la iglesia de Jesucristo. Todos podemos hacer misiones, ya sea orando, ayudando financieramente o yendo. Algunos no pueden ir, otros pueden ofrendar y todos podemos orar. Así que vamos a orar. A mí me toca orar por los misioneros específicamente. Que esta semana usted en ese papelito péguelo en la refri, en su cama cerca, y que cada vez que ore por ese país. Ese no lo devuelve. Bueno, pero aquí está en la memoria. Cada quien tiene un país. Oremos por los misioneros. Diego, Tabea, su hijita Lenny, en Málaga, que tenemos a Warry, gente de esta iglesia, a Debbie, sus muchachas, y los misioneros donde quiera que estén en el mundo entero. Uno cree que a veces los misioneros están en los lugares más lindos y algunas fotos distorsionan la realidad misionera, pero hay gente que está haciendo la obra de Dios con muy pocos recursos. Oremos por ellos en este momento. Padre Dios, en el nombre de Jesús, como iglesia aquí, Padre, en el Templo Bíblico Jerusalén, hoy oramos, esta mañana nos ponemos de acuerdo por cada misionero alrededor del mundo, Dios, donde quiera que haya un hombre, una mujer, una familia, un hombre, Dios, que ha dejado sus comodidades y ha ido con su familia, Padre, y está en la montaña, está en la sierra, está en el desierto, está en países comunistas, en países musulmanes, países árabes, países donde no es fácil tu palabra, Dios. Pedimos que el buen Espíritu Santo esta mañana les toque, les bendiga en el nombre de Jesús. Si hay familias que están enfermas, si hay hombres que están cansados, deseando dejarlo ya, devolverse porque siente que su trabajo es en vano, que el buen Espíritu Santo esta preciosa mañana le fortalezca, les ayude, les sane en el nombre de Jesús. Oramos por cada hombre, cada mujer de Dios, cada joven que ha dejado su tierra, su parentela, sus comodidades, a ir a otro lugar, sea dentro de este país o sea fuera de esta nación, Dios. Donde quiera que haya un misionero alrededor de este planeta, Dios, en la selva más recóndita, allá en el Amazonas, allá en la selva peruana, en los llanos colombianos, en el Asia, Padre, en el continente asiático, en cualquier lugar de esta nación y de este planeta, lo bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que el buen Espíritu Santo traiga fortaleza y que haya un avivamiento en este lugar, que haya un mover de Dios, que haya un mover del Espíritu Santo y que almas vengan a los pies de Cristo, Padre. Trae un manto de salvación, un avivamiento en el nombre de Jesús, y oramos por cada misionero, cada hombre, cada mujer, cada familia que está en el campo misionero, olvidados algunos, desterrados otros, perseguidos, enfermos. Los bendecimos y hoy como Templo Bíblico Jerusalén los bendecimos y pedimos a Dios que tu buen Espíritu les ayude en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: ahora sí, iglesia, ¿por qué no se pone de pie? Estamos orando por algo importante que son las misiones, y en este momento vamos a orar por la iglesia perseguida. Nosotros no somos perseguidos, nosotros tenemos libertad de venir al culto, nosotros podemos escoger dónde queramos ir, pero en este momento hay personas que siguen siendo perseguidas por predicar el evangelio, por hablar de Dios. ¿Por qué no toma un momento, cierra sus ojos y se pone por 5 segundos en los pies de esas personas? Nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque somos libres de escoger dónde estamos.
porque tenemos un país en libertad, porque aunque nos pasen muchas cosas, seguimos siendo libres. Podemos seguir escogiendo. Padre Celestial, te damos gracias por tu eterno amor, Padre Santo, pero hoy te venimos poniendo a estas personas que son la iglesia perseguida, aquellas personas, Señor, que están hablando de tu palabra, que están, Señor Jesús, siendo perseguidos, que están siendo agobiados, molestados, angustiados y muchos muertos, Padre Celestial. Te pedimos que tu presencia esté con ellos, que tú los guardes, que los bendigas, que tomes control de sus vidas, que los fortalezcas, Padre Santo, en ese momento de angustia, de preocupación, en el momento de debilidad, Señor, que tú seas su fortaleza, que tú seas el Señor de sus vidas, que tú los ampares, que tú tomes control, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te venimos presentando a cada persona de este mundo, de este lugar que está siendo perseguido, Señor. Padre Santo, tú eres el Dios soberano, el Dios grande, el Dios misericordioso, el Dios de poder. Fortalécelos en el nombre de Jesús. Ponles un manto de Dios, de sabiduría, de protección, de vallado de fuego, Padre Celestial, para que sigan, Dios, hablando de ti, para que sigan otros conociéndote más y más, Señor. En el nombre de Jesús, fortalécelos en este momento. El que sienta debilidad, levántalo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por ser libres, por poder escoger dónde podemos estar, pero te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos por ellos para que tú seas su amor, su consuelo en este momento, en donde quiera que se encuentren, Señor. Te damos el honor y la gloria a ti, Señor. Te alabamos y te damos toda la honra, Señor. Gracias por su protección. Hermanos, ¿vieron el nombre del país de la tarjetita que les dieron? Tal vez usted diga, ¿y dónde quedará eso? ¿Verdad? A mí me tocó Maldivas, unas islas en el Índico, ¿verdad? Pero tal vez usted diga, yo no sé dónde queda esto. El Señor sí sabe. Aquí dice más o menos cuántos cristianos hay en ese país. En este caso, de cada 100 personas, una es cristiana. Ha conocido al Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, vamos a orar por aquellos que no son iglesia todavía, los que no han sido alcanzados por el Evangelio. Hay testimonios de personas que sin que nadie les haya ido a hablar, se soñaron con el Señor Jesucristo. Han tenido visiones con el Señor exaltado, resucitado, y han conocido al Señor, de modo que cuando les han llegado a hablar, ya han conocido personalmente al que se les ha revelado. Padre, en esta mañana como iglesia, Señor, sabiendo el llamado que tenemos de clamar por el mundo que no te ha conocido, nos ponemos de acuerdo pidiéndote, Padre Celestial, por todas esas personas de Asia, Oceanía, Señor, aún en Europa, aquí mismo en América, Señor, en África, que necesitan conocer a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Padre Dios, oramos, Señor, por aquellos que están desamparados porque no han conocido la salvación y la vida eterna que hay en ti, Padre. Te pedimos, Señor, según tu soberanía, según tu poder milagroso, que si tú consideras necesario revelarte en sueños, revelarte en visiones y aún por la misma creación, Señor, que tú muestres tu poder por medio de la naturaleza, para que puedan, Señor, reconocer que más allá, Señor, de Alá, de Buda, de tantos dioses falsos, Señor, que adoran a través del sol, de los árboles, de la luna, está el Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que se postren junto con todas las naciones que han reconocido que solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro, hay salvación. Padre, oramos y clamamos por aquellos no alcanzados, Señor, y oramos por tu iglesia para que nos incomodes, Padre Celestial, para poder hacer algo por aquellas personas, Señor, que están clamando ante ti sus almas por salvación. Gracias por esta mañana de culto especial, para que entendamos, Señor, lo que tú esperas de tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a pedir
pedir a los niños de escuela dominical que se puedan ir. Yo no sé cómo estamos los maestros. Ok, mientras ellos están yendo, solo les voy a contar que Raquel es nuestra directora de misiones de la iglesia. Recién ella ha asumido así ya con fuerza, aunque su corazón siempre está en las misiones. Así es que hoy, esta mañana, he invitado a Raquel para que pueden recoger las boletitas. Hay alguien que está recogiendo las boletitas. Hoy he invitado a Raquel para que Raquel sea la que se encargue de este tiempo, mientras están yendo los adolescentes también, se van para su clase. Ahí van todos. Se van toiticos. Raquel, tiempo suyo. Bueno, iglesia, antes de iniciar con el tiempo de hoy, me gustaría que presten atención a esta canción que el equipo de alabanza nos ha preparado.
Bueno, hoy tengo el privilegio que Dios me ha dado de estar con ustedes en esta mañana. Espero que todos me puedan escuchar allá atrás. Y como dijo el Paz, hace unos meses me lanzó el reto de irle dando un poquito más de forma al Ministerio de Misiones. Y parte de eso durante este año vamos a estar conociendo qué es la misión, viéndolo desde 3 aspectos: conociendo el corazón de Dios, conociendo la realidad del mundo y conociendo cuál es nuestro lugar en la misión. Así que quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Qué piensa usted, qué pensamos cuando escuchamos en la palabra misiones? Porque estoy segura de que ya están llegando a su mente ideas o imágenes acerca de qué es la misión. Probablemente piensen en viajes, en evangelismo, en África, en predicadores, en misioneros, quizá en incomodidad, en naciones, en mosquitos, alacranes, en comida diferente a la de nosotros. O tal vez vino a su mente la Gran Comisión. Y les voy a ser honesta, hace unos años, antes de ir por primera vez a Talamanca, yo veía las misiones como un llamado que Dios le hacía específicamente a ciertas personas. Y yo pensaba, wow, qué cargas son de abandonar su país o su comodidad, ir. Y también pensaba, eso absolutamente no es lo mío. Pero lo cierto es que no sabía nada. Y ahora no es que lo sepa todo, pero conforme ha pasado este tiempo, Dios me ha permitido ver la misión desde otra perspectiva, ¿sí? Ya no como un concepto lejano o para ciertas personas, sino como lo que es. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, cuando pensamos en la palabra misiones, usualmente nuestra mente piensa en esto, en viajes, como decía, o piensa en misioneros que han abandonado su país, su comunidad. Pensamos también en evangelismo o campañas que hace la iglesia. Y aunque todo esto puede formar parte de la misión, en realidad es algo más profundo, porque para conocer qué son las misiones, primero tenemos que entender esto, que las misiones nacen del corazón de Dios. Es decir, que no comenzó con la iglesia, comenzó con Dios. Dios es el iniciador de la misión. Porque desde el principio en la Biblia podemos ver que Dios es un Dios que busca, es un Dios que se acerca, es un Dios que llama, es un Dios que rescata, es un Dios que se mueve hacia la humanidad. Y aún después de la caída del ser humano, cuando el pecado entró al mundo y separó al hombre de Dios, Dios no se quedó ahí. Él no dejó a la humanidad abandonada, no la dejó a su suerte, a la intemperie. Dios ya estaba preparando un plan, ¿sí? Y esto lo podemos ver inicialmente en Génesis 3:9, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿Dónde estás, Adán? Y no porque Dios no supiera dónde estaba Adán, sino porque era evidencia, es muestra de que Dios sale al encuentro del hombre caído. Más adelante, ¿qué vemos? Cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad? Dios llama a Abraham y le bendice no solo a él, sino también que le dice que por medio de él serían benditas todas las naciones del mundo. Y eso tan solo nos muestra que el corazón de Dios no es limitado, ¿sí? Que nunca ha sido pequeño. Dios piensa en las naciones, Dios piensa en pueblos, Dios piensa en personas. Y esto lo cambia todo, por lo menos debería remover algo en lo profundo de su corazón. Porque si queremos conocer, y dígale a la persona que tiene a la par, conocer y entender la misión, primero debemos saber y conocer el corazón de aquel que la inició, de aquel que la comenzó. Y quizá también deberíamos preguntarnos,
¿tenemos nosotros ese mismo corazón? ¿Tiene usted, tengo yo ese mismo corazón? Porque a veces está bien, conocemos la palabra, nos memorizamos versículos, venimos a la iglesia, pero ¿qué pasa? Perdemos la compasión por las personas. A veces pasamos junto a gente que está herida, gente que está confundida, gente que tiene un vacío en su corazón, personas rechazadas, personas etiquetadas, y dejamos de verlas como Dios las ve. Por eso quisiera que no solo en esta mañana nos enfoquemos en hacer misión, sino verdaderamente conocer cómo es el corazón misionero de Dios. ¿Qué ve Dios cuando mira a la humanidad, a las personas? Y también cómo respondemos nosotros. Porque cuando conocemos el corazón de Dios, entonces nuestra manera de ver a la gente debería cambiar. Nuestra comodidad debería cambiar también. Nuestros prejuicios, nuestros paradigmas deberían cambiar. Y también nuestra respuesta debe cambiar, porque a veces solo le ponemos excusas a Dios, como si Jesús le hubiera puesto una, ¿verdad? Entonces, esta mañana rápidamente vamos a ver 3 puntos. Primero, que Dios inició la misión. Segundo, que Jesús revela el corazón del Padre. Y tercero, que nosotros somos llamados a responder. Entonces, si la misión nace del corazón de Dios, debemos entender que Dios es siempre el que toma la iniciativa. La Biblia no nos presenta a un Dios distante, sino a un Dios que se acerca, que busca, como les decía, que redime. Y les decía al inicio que de Génesis podemos verlo. Dios va y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque había entrado el pecado, y con el pecado hubo vergüenza, hubo culpa, hubo distanciamiento. Y la primera reacción del hombre, ¿qué fue? Esconderse, ¿verdad? Esconderse, porque Adán no corrió hacia el hombre, más bien se escondió, pero Dios fue quien salió a su encuentro, ¿sí? Y como decíamos, no le pregunta esto porque no sepa dónde estaba, sino como muestra de que Dios es el que inicia. Él siempre es el que está ahí tocando la puerta a nuestro corazón, el que ve más allá de lo superficial, de lo terrenal. Y lo primero que vemos después de la caída no es un hombre buscando a Dios, sino es Dios buscando al hombre. Y yo no sé usted, pero yo solo puedo decirle gracias a Dios que sea Él quien tome la iniciativa de amarnos, de buscarnos, porque si fuera por nosotros estaríamos realmente perdidos. Durante este tiempo vamos a estar leyendo varios pasajes, así que me gustaría inicialmente que me acompañen a Romanos 5, del 7 al 8. No sé si, sí, ahí ya lo tienen. Dice, en realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Es decir, nos dicen acá, no es fácil que alguien dé su vida por otra persona. ¿Quién va a hacer eso? Eso no es usual, no es común. Y decía, aunque la persona sea buena, ¿verdad? Pero Dios demostró su gran amor y lo hizo al enviar a Jesús a morir por nosotros, a pesar de que éramos pecadores. Entonces, ¿quién fue el que decidió demostrar su gran amor? Fue Dios. Fue Dios quien tomó la iniciativa de redimir a su creación, de romper esa brecha, esa separación que había
Incluso antes de que Dios enviara a Jesús a descender y morir por nosotros, Él ya había orquestado ese plan maravilloso de salvación. Y vemos siempre cómo Dios toma la iniciativa de buscar al hombre caído, sí, de buscar al hombre. Y eso es un corazón misionero. Conocemos también este versículo, Juan 3:16, le agregué el 17, ese no lo pasé. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El amor de Dios no fue pasivo. Él amó, Él dio. Él amó, Él envió. Él amó, Él actuó. ¿Sí? Entonces, vemos desde Génesis y a lo largo de toda la Biblia podemos ver que Dios buscó al hombre. Dios prometió esa redención. Dios pensó en las naciones y Dios envió a su Hijo, porque la misión nace del amor de Dios y se nos dio revelada en Jesús. Eso nos lleva al punto número 2. Y después de ver que Dios es quien inicia la misión, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cómo se ve esta misión revelada? ¿Cómo se ve esto? Y la respuesta es en Jesús. Jesús es la manifestación perfecta del amor y la misión del Padre. Así que leamos Filipenses 2, del 6 al 11, y quiero que le presten bastante cuidado a estos pasajes y que lo leamos despacio. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo, y los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, y den gloria a Dios el Padre. Jesús siendo Dios, no se aferró a esa gloria, ¿verdad? Esa gloria que tenía, sino que se humilló, vino hacia nosotros, se hizo igual a nosotros, obedeció, tomó forma de siervo y fue humillado de la peor forma, de morir en una cruz. No fue la humanidad, no fuimos nosotros subiendo a Dios, fue Dios bajando, fue Jesucristo descendiendo, fue Él cruzando esa barrera. Y a veces queremos que la gente conozca de Jesús, queremos que se acerquen a Él, pero no estamos dispuestos a acercarnos a ellos. No estamos dispuestos a dejar la comodidad, a cruzar esa barrera, a dejar el solo yo, o esa no es mi responsabilidad, eso le toca a otros, a los misioneros. ¿Qué ejemplo más perfecto de la misión vemos si no es en Jesús? Si no es en la vida misma de Jesús, porque si Jesús, aún siendo Dios, se despojó completamente de su gloria, de lo que le pertenecía, de lo que es digno, ¿cómo nosotros no nos podemos despojar de algo que ni tan siquiera es nuestro? ¿Sí? Nos aferramos a no salir de esa comodidad. Y entendemos que la misión requiere humildad, requiere justamente eso, de despojarnos, de ser obediente y de ir hacia donde hay necesidad. Y con ir no me refiero solamente a cruzar el océano,
a ir a otro país o a otra nación, no. Me refiero en su casa, aquí en el barrio, en su trabajo, tal vez con ese compañero que no le cae tan bien, en el colegio, en la universidad, o en misión local, en Talamanca, por ejemplo. Jesús cruzó la barrera por amor. Y ya en la tierra cruzó muchas más barreras, ¿sí? Y rompió el esquema que se esperaba de él. Vemos, por ejemplo, la historia de la mujer samaritana. Vemos también la historia con los leprosos. Rompió la barrera del rechazo que había. Con Zaqueo, un prejuicio, su reputación. Porque Jesús veía la necesidad espiritual de la gente más allá de la etiqueta, más allá de los prejuicios. Porque dentro de la misión podemos encontrar diferentes barreras. Pueden ser culturales, como el idioma, tradiciones, costumbres que tiene la gente, o también prejuicios o preconcepciones que tenemos nosotros, intencional o tal vez no tan intencional de ellos. Y es ahí donde debemos encontrar un punto medio. Y yo espero que ese punto medio sea el amor de Dios. El amor de Dios que se nos ha dado a nosotros. Y yo no sé si la vez pasada yo les conté, hablando de barreras culturales, que por cierto este vestido es de Uganda, el que ando puesto, me lo hicieron allá. Y teníamos como 3 días de estar en Uganda y llegamos a cierto lugar a pedirnos algo de comer. Es una historia un poco cómica, todavía me da risa cuando me acuerdo. Llegamos a este lugar, me acerco al muchacho que estaba atendiendo y le pido una botella de agua, porque no se puede tomar agua del tubo. Yo iba totalmente confiada en el inglés que había aprendido, ¿verdad? Le pido una botella de agua y él me empieza a ofrecer aguas de diferentes sabores. Entonces le vuelvo a repetir, no, solo quiero una botella de agua. Y me vuelve a ofrecer agua de diferentes sabores. Otra vez, no, solo quiero una botella de agua sencilla, simple, agua. El misionero estaba a la par mía. Y el muchacho seguía confundido. De hecho, que cuando le pregunté por la botella, como que se asombró, se sorprendió. El misionero que estaba viendo toda esta situación, toda esta discusión, se da cuenta que era lo que estaba pasando. Y es que yo lo estaba pronunciando diferente. Lo tenía que haber pronunciado con acento, pues, de Uganda, de ellos. Porque lo que pasó es que la forma en que yo lo estaba diciendo, le estaba pidiendo una botella de licor local, de licor casero. Entonces por eso él me estaba ofreciendo diferentes sabores y se sorprendió porque una extranjera al mediodía tan joven le estaba pidiendo una botella de licor. Claramente eso no era lo que yo estaba pidiéndole, era una botella de agua. Entonces por eso debemos tener cuidado de esas barreras. Y eso es algo un poco inocente, cómico. Pero a veces tenemos barreras, ¿verdad? Prejuicios, etiquetas que le ponemos a la gente. Entonces, volviendo al punto, la misión de Jesús fue intencional, ¿sí? Jesús vino a buscar y a salvar. Él no vino a impresionar a la gente, Él no vino a condenar, Él no vino a mantenerse distante, Él vino a servir, a rescatar y a reconciliar, a romper esa brecha. Entonces, en otras palabras, Jesús no solo predicó esa salvación, Él mismo la encarnó, Él mismo actuó. Entonces, Jesús descendió, cruzó la barrera, sirvió y salvó. Entonces, si Jesús es quien revela el corazón del Padre, y sabemos que la misión se mueve hacia las personas, y si ese es el corazón de Dios, entonces, ¿cómo vamos a responder nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros? Porque Jesús no solo vio a la humanidad, Él vio profundamente la condición del ser humano. Y con eso vamos a leer el tercer pasaje y el último que les compartí. Dice en Mateo 9, 36, 38. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión,
porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Y al ver la gran cantidad de gente, sintió mucha compasión. La compasión de Dios, de Jesús, no era superficial, porque la diferencia entre sentir lástima por una persona y sentir compasión es que la compasión requiere de acción. Jesús vio el dolor, Jesús vio el vacío tan profundo que cargaba a la gente. Jesús vio la confusión que tenían, esa necesidad espiritual, que hasta el día de hoy todavía tenemos personas con ese mismo vacío, con esa misma confusión, esa misma necesidad. Y si esto no le provoca en su corazón un quebranto, entonces quizá deberíamos examinar un poquito nuestro corazón. Porque allá afuera hay gente confundida, hay gente con un vacío que tratan de llenarlo con cualquier cosa pasajera. Hay gente que no conoce de Jesús y que necesitan que alguien les diga que hay alguien que salva, que hay alguien que lo ve, que hay alguien que lo llena todo. Y eso nos toca, ¿adivinen quién? A nosotros. Dice el pasaje Romanos de 10, del 14 al 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Sin embargo, nosotros mismos somos los que a veces ponemos esa etiqueta. Ese nunca va a cambiar, entonces ¿para qué le voy a hablar? No, ese está demasiado perdido, está consumido en la droga. O no, ese no es mi responsabilidad. O no tengo tiempo. O no me da miedo, perdón. Pero Dios ve almas, Él ve a la gente, Él ve una oportunidad, Él ve redención, donde nosotros a veces nada más vemos las etiquetas, vemos el pecado. Dios ve ovejas sin pastor. Y lo podemos ver en la historia de Pablo, en la historia de Jonás, en la historia de la mujer samaritana, como les contaba, que era sumamente repudiada y etiquetada por todo el mundo. Porque nuestros prejuicios pueden apagar la compasión por los demás. Mi prejuicio puede nublarme la mente y hacerme tomar un rol que no me corresponde, me pone en una posición de privilegio, de poder, a diferencia de la otra persona. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quizá no todos somos llamados a ir a otro país o a ir a otra comunidad, pero todos, usted y yo, somos llamados a hacer discípulos, ¿sí? A compartir esa buena noticia con los que no la conocen. ¿Y cómo va a responder usted? ¿Cómo va a responder usted? Quizá primero debemos pedirle a Dios que nos haga ver como Él ve, que nos haga ver a los demás con compasión. O quizá tenemos que cruzar una barrera de miedo, de indiferencia, de orgullo, de comodidad. O tal vez debemos seguir participando constantemente en esa misión que Dios nos ha dado. Porque la misión no siempre, como les decía, es cruzar e ir a otro país. A veces es simplemente cruzar la calle. ¿Y está dispuesto usted a cruzar esa calle? Porque la comodidad nos puede detener. La indiferencia nos puede endurecer el corazón.
el corazón misionero que Jesús nos manda a tener. Porque a veces vemos gente todos los días en el trabajo, vecinos quizá, y nos acostumbramos a eso. Y esa necesidad dejó de impactarnos, dejó de conmover algo en nosotros. O tal vez, si usted siente que su corazón hoy está un poquito enfriado, pidámosle a Dios un corazón sensible otra vez, un corazón sensible a ese mandato, a esa comisión que Él le ha dado a usted y a mí. Porque cuando permitimos que Dios transforme nuestro corazón, comenzamos a ver como Jesús ve a los demás. Y resumiendo, Dios inició la misión. Jesús reveló el corazón misionero del Padre y ahora nosotros somos llamados a responder, a ir. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿tenemos nosotros ese mismo corazón por las personas? Entendiendo que fue Jesús ese misionero que cruzó la barrera a salvarnos, a redimirnos. ¿Tenemos nosotros ese mismo corazón de despojarnos de lo que no es nuestro? Para ir, para predicarles, para amarles. Nos duele lo que le duele a Dios. ¿Vemos el alma o solo vemos la etiqueta que le ponemos a la gente? Porque veíamos que desde Génesis, desde el inicio, Dios busca al hombre. En Jesús cruza esa distancia que había, esa brecha. En la cruz mostró su amor por usted, por mí. Y hoy Él sigue llamando obreros. Hoy Él le hace a usted la invitación de participar activamente en esta misión. Y yo espero que usted le responda que sí. Yo espero que usted y yo rompamos esa comodidad, rompamos esa barrera que nos está impidiendo decirle que sí a Dios. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú rompiste la brecha, Señor, porque tú cruzaste la distancia por amor a nosotros, Señor. Te pedimos que si en esta mañana hay indiferencia, orgullo en nuestro corazón, quizá pereza, que lo quites, Señor. Danos un corazón compasivo, damos un corazón lleno de tu amor, Señor, por la gente, de ver a la gente como tú los ves, Señor, de ver almas que necesitan de ti, de ver almas, Señor, sedientas de ti, Señor, de tu palabra, que necesitan ser salvas, Señor. Queremos ser un instrumento tuyo. Queremos ser, Señor, un instrumento de tu amor, de tu gracia, Señor, con los demás. Yo te pido, Padre, que seas tú bendiciendo a cada persona en esta mañana. Que seas tú exhortando nuestros corazones, que podamos decirte que sí, Señor, que sí, Padre. Sí queremos ir, sí queremos cruzar la calle, Señor, porque tú lo hiciste por nosotros. Y si tú lo hiciste, Jesús, ¿por qué nosotros diríamos que no? Gracias, Señor Jesús. Tú eres santo. Tú mereces toda gloria, Señor, toda honra. Que toda nación, Señor, pueda alabarte. Que toda nación, Señor, reconozca que tú eres Dios, Señor. Que toda nación, Señor, sepa quién eres. Tu verdad necesita que conozcan que eres Dios.